Entonces, en cuanto al diabético tipo 2, esta entidad, esta enfermedad es muy fácil, es de muy fácil diagnóstico, más que nada en la fase clínica, como hemos visto, toda esa sintomatología relacionada a la hiperglucemia. Entonces, hecho el diagnóstico, eh, hay que empezar el tratamiento inmediatamente. Es decir, que las medidas estas generales de dieta y ejercicio es para el paciente que tiene síndrome metabólico o diabetes preclínica. Cuando estemos frente ya al diabético con los valores de glucosa que indica la enfermedad o el inicio de la enfermedad con el diagnóstico, porque en realidad sabemos que la diabetes tipo 2 empieza mucho antes con este síndrome metabólico. Pero bueno, una vez establecido el diagnóstico por la hiperglucemia en ayunas mayor a 126, donde no hay ninguna duda, o por la sintomatología relacionada a la hiperglucemia, entonces vamos a simplemente en ese momento a recordar las medidas generales de dieta y ejercicio y empezar el tratamiento medicamentoso. Sabiendo que el problema está en la insulinoresistencia, hay que elegir una medicación que mejore esa insulinoresistencia. Y eso lo vamos a ver ahora y vamos a establecer cómo lo vamos a hacer. En todo caso, el problema del diabético no es tanto el diagnóstico, sino el tratamiento. El tratamiento involucra al médico en la consulta y a la enfermera en esta etapa de presión arterial y medidas antropométricas para ver cómo evoluciona el paciente de una consulta a otra, porque la idea es revertir con el tratamiento el exceso de peso y más que nada el diámetro de la cintura abdominal. Y eso lo va a determinar la enfermera. Entonces hay una relación estrecha entre el médico en la consulta con la enfermera. Y el objetivo del tratamiento es intensificar lo más pronto posible el esquema terapéutico. Es decir, que nosotros tenemos que empezar a tratar a este paciente sabiendo que tenemos que hacer un control bastante cerca en cuanto al tiempo. Le vamos a decir que vuelva a nuestra consulta en 10 o 14 días. Me refiero a la consulta que ustedes van a dar como médicos generales, como médico de la familia, de ustedes mismos, porque el número de pacientes es mucho mayor, es muy grande, el paciente diabético tipo 2, y que seguramente en la familia hay diabéticos que ustedes puedan ya darle una orientación en cuanto al tratamiento. Y tratar de ganar tiempo porque cuando nos damos cuenta de este diabético con el diagnóstico, ya ha ocurrido un síndrome metabólico que ha generado ya complicaciones vasculares importantes. Ya se les he dicho que un 10 o 15%, tal vez un 20% de los diabéticos en el momento del diagnóstico ya tienen complicaciones vasculares de algún tipo. Entonces, en este momento, cuando ya estamos frente a una clínica de diabetes tipo 2, hay que rápidamente iniciar el tratamiento y lo vamos a hacer muy rápida en cuanto al tiempo cortito, 10 días
2 semanas, ir intensificando el tratamiento con los controles que ustedes le van a pedir previamente. Entonces, ya quedaría también un poco relegado el accionar del endocrinólogo, porque la diabetes y esta enfermedad amerita eh, controles muy estrechos. Y lo tiene que hacer el médico general, el médico clínico, donde se encuentre. Ustedes pronto van a hacer el año de internado, el año rural, y luego van a ser médicos generales en un inicio hasta que se encaminen con la especialidad. Pero hasta eso ustedes van a tener que tratar de esta manera al diabético tipo 2, ganar un poco el tiempo perdido. Y de todas maneras tienen que ayudarse haciendo las referencias en cuanto a la especialidad. Y, y esto es nada más que seguramente el endocrinólogo va a confirmar lo que ustedes están haciendo y lo va a regresar al lugar de donde ustedes lo derivaron, de donde ustedes están trabajando. El tema con el endocrinólogo, que no todos los pacientes llegan a las manos del endocrinólogo, porque el endocrinólogo generalmente está en una unidad de atención hospitalaria donde el número de pacientes desborda las atenciones, y entonces el diabético sigue perdiendo tiempo para llegar a las manos del endocrinólogo. Igual el endocrinólogo no lo va a poder citar tan pronto como lo tendrían que hacer ustedes en corto tiempo. Entonces se pierde muchísimo tiempo y no se cumple esta etapa de intensificar el tratamiento de manera temprana. Hay que recordarlos el tema de la dieta, pero bueno, acá ya nosotros vamos a ver cómo tratarlo a este paciente desde el primer momento. Y hay que recordar el tema de la dieta y el ejercicio. Y hay momentos en que los valores de glucosa son tan altos que han generado una inestabilidad sanguínea en cuanto a la deshidratación y al estado hiperosmolar, donde va a requerir el tratamiento de este diabético de inicio con una hospitalización. No es lo más frecuente es encontrar un paciente que tiene glucosas bastante altas, pero que se ha ido adaptando este, bastante bien a estas descompensaciones hidroelectrolíticas, porque es un paciente relativamente joven, que tiene todas sus facultades completas, y lo único que va a sentir es la necesidad de tomar agua y él va a acceder a la ingesta sin ningún problema. Caso contrario, en caso de un paciente muy añoso, donde ya no dependa de él, ahí sí se podría llegar a tener un paciente diabético que tal vez sea de reciente diagnóstico y que requiera hospitalización por su estado de deshidratación importante. Pero es bastante raro. Entonces, el seguimiento de este paciente tiene que ser a corto tiempo. Y mire usted que para el diagnóstico no hay ningún problema, pero sí encierra algunas circunstancias que uno tiene que tener presente en el momento de tratar a este paciente diabético. No debe tener hipoglicemias, a pesar de que estamos diciendo que hay que intensificar cada vez más en corto tiempo el tratamiento, pero esa circunstancia debe no generar hipoglicemias. Entonces hay que tener un control, un cuidado, una seguridad en el cambio de la medicación para evitar estos estados. Y esto sería lo más importante porque ya hemos dicho, este paciente ya tiene complicaciones vasculares y en el momento de iniciar el tratamiento vamos a tratar de llegar lo más pronto posible a valores normales para en el caso de que no tengan complicaciones vasculares, prevenirlas o si las tienen, evitar que avancen. Resultados, el paciente también tiene que demostrarnos a nosotros que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino
Es decir, que en nuestra primera consulta de este diabético clínico, vamos a notar que está bastante descompensado, que va varias veces al baño, inclusive en las noches. En la segunda consulta, este paciente tiene que ya por lo menos decirnos que redujo considerablemente las veces de ir al baño. Y así, en los siguientes controles, uno podría estar recibiendo eh, una, el, una relación de buen control en cuanto a el, el que nos comenten cómo van sus valores acercándose a la normalidad. Es decir, que siempre va a haber una especie de retroalimentación para mantenernos muy activos en cuanto al tratamiento. Y el objetivo cambia, depende de la edad. Un paciente diabético mayor no necesariamente tiene que tener una hemoglobina glicosilada de 7 o de 7,5. Podríamos quedarnos tranquilos con una hemoglobina de 8, porque la intención de llevar a una hemoglobina mucho más baja, que es la que corresponde a pacientes jóvenes, podría generar hipoglicemias. Entonces, los objetivos cambian, depende de la edad. Y hay que tratar de darle una receta que él pueda mantenerla en el tiempo, y eso es lo que les hace falta a muchos pacientes, el no tener la capacidad económica para comprar su medicación. Es una medicación que tiene que usarla todos los días, y a veces no es solamente un producto, sino que tiene que ser dos o más para el control de bastante bien de su enfermedad. No solamente van a ser hipoglicemiantes, sino que seguramente van a ser antihipertensivos e hipolipemiantes. Entonces, hay que asegurarle que este paciente cumpla y se adhiera al tratamiento. De esa manera, evitar la inercia. A mí me ha tocado ver pacientes que llegan a la consulta con una receta de hace 2 meses, perdón, hace 2 años, con una hemoformina de 500 miligramos en el desayuno. Entonces, eso hay que evitar. Esa inercia en el tratamiento, ustedes tienen que evitarla. Básicamente con el costo. Por eso es que vamos a indicarle a ellos una, vamos a indicarles a ellos una medicación que el Seguro Social o el Ministerio de Salud lo tenga en el cuadro básico. A eso nos vamos a dirigir en esta hora de clase. Esto es lo que ocurre en un paciente, como ustedes pueden ver, en un paciente diabético a quien se le envía a realizar esta curva, esta tolerancia con una carga importante de glucosa, 75 gramos. Esto es lo que podría ocurrir, un aumento bastante exagerado de la glucosa y una persistencia de esos niveles bastante altos en el tiempo. Entonces, no es muy recomendable mandar a hacer esta prueba si ya hemos hecho el diagnóstico con una glucosa que nos aporta el paciente y con los síntomas, y, que nos aporta una glucosa por encima de 200 a 300, como es lo que va a ocurrir siempre en la primera consulta de este paciente diabético. Entonces, definitivamente esta prueba se la debe dejar a un lado, a no ser que sea estrictamente necesario y que haya dudas en cuanto al diagnóstico, que es muy probable que existan dudas en el diagnóstico de este diabético tipo 2, porque él ha venido soportando estos cambios y se ha ido adaptando de tal manera que cuando consulta por alguna manifestación clínica, las glucosas van a estar muy altas. Esa consulta de primera vez. Doctor, una pregunta. ¿Cómo no? Entonces, ¿solo en qué casos se haría la prueba de tolerancia a la glucosa? Posiblemente no en un diabético tipo 2. Posiblemente lo va a requerir una mujer embarazada que tiene valores de glucosa en el límite a la normalidad, como para luego después decir, esta mujer necesitará una dosis de insulina para el control de esa disglucemia. O también podría ocurrir en estos diabéticos LADA o MODI, donde hemos dicho que la hiperglucemia uno la podría encontrar
ocasionalmente cuando usted pide un examen para una cirugía, por ejemplo, o algún seguro que lo solicita la glucosa para ingresarlo en su partida de afiliados. Entonces, en aquellos que queda la duda, que tienen la glucosa de buenas a primeras, elevadas, sin ningún síntoma, uno podría recurrir a la carga. Y ya quedaría, también podría ser reemplazada esta curva con la solicitud de la hemoglobina glicosilada. Sabemos que también nos puede ayudar unos valores que estén por debajo de 5 o 6. Podría decir que estamos frente a un paciente normal y mayores a ese valor de hemoglobina glicosilada. Podríamos hacer el diagnóstico. Y luego tendremos que, si estamos pensando en un MODY, un LADA, tenemos que pensar cómo está la función de su páncreas en cuanto a la determinación del péptido C para iniciar un tratamiento con dosis de bajas al inicio de un secretagogo. Más o menos por ahí quedaría relegada esta prueba porque definitivamente el diabético tipo 2 que consulta va a estar con muchos síntomas y seguramente va a venir ya con una prueba o le vamos a hacer en la consulta una glucosa capilar donde va a ser el diagnóstico porque va a presentar una glucosa por encima de 200. Me refería a esto porque imagínense ustedes si no tenemos este cuidado a un paciente que ya tiene una glucosa elevada, que tiene toda una serie de síntomas y uno para seguir el algoritmo del diagnóstico de la diabetes le pedimos esta curva. Este paciente va a iniciar con una glucosa en ayuna de 200, 250, 300. El laboratorista le va a dar a tomar 75 gramos de glucosa y este paciente va en 2 horas a tener unos valores de 400 y 500. Entonces, hay ciertos laboratorios que le dicen, bueno, usted ya tiene esta glucosa en ayunas tan alta como para ya no hacer la otra prueba, pero hay otros que no lo conocen y a pesar de ello le dan a tomar la carga. Entonces, estamos sacrificando más a este páncreas y ya hemos visto que ha empezado a declinar su función de manera importante hace ya algunos años y que en este periodo de la clínica de la diabetes está casi como en la vida media de esta función beta. Entonces, sobrecargarlo de buenas a primeras por solo cumplir con un algoritmo no debería ocurrir. Entonces, en el diabético tipo 2, hay un estado preclínico, el síndrome metabólico, con todas estas alteraciones que una las podría determinar midiendo el nivel de insulina. El laboratorio reporta un valor normal hasta 25 microgramos por litro de insulina en ayunas, pero un paciente que tiene insulinoresistencia con una glucosa normal, ese valor, ese rango, uno ya lo podría catalogar como insulinoresistente si está alrededor de 12 o 14. Es decir que esta persona seguramente va a tener una glucosa en ayuna normal, pero que la insulina plasmática nos va a decir que estamos frente a un paciente insulinoresistente. Y no esperar que ese valor de insulina esté por encima del rango de laboratorio. Ya si está por la mitad de ese rango, uno ya debe considerarlo como insulinoresistente. Porque sabemos que la insulina es la respuesta a una glucosa ya alterada, ligeramente elevada. Entonces, tienen que estar valores mucho más altos para que la insulina esté más alta todavía. En todo Doctor, caso, disculpe, ¿cuál es el valor normal de la insulina? ¿Y cuándo está elevada nos indicaría que el paciente es irresistente? claro, el valor normal depende del rango de laboratorio. Está de un rango de 0 a 24 microgramos por litro. Pero ya este valor, uno cuando tenemos un paciente con clínicamente sospechoso de síndrome metabólico, le vamos a solicitar la insulina el nivel de insulina en sangre, así como también le podemos pedir el índice de triglicéridos y HDL, y ya también creo habérselos comentado, ustedes me van a decir si no lo he hecho en la semana anterior de clase. En todo caso, el valor
de la mitad de ese rango que presente este paciente sospechoso de insulinoresistencia, ya ese valor en la mitad nos estaría indicando que estamos frente a un paciente insulinoresistente. Es decir, que si el rango va de 0 a 24, ya 12, alrededor de 12, uno confirmaría la sospecha de insulinoresistencia a este paciente. Sin que este paciente está en un estado preclínico, tiene glucosa todavía en ayunas normales, está por debajo de 100. El valor normal de glucosa en ayunas es 99, ¿no? Entonces, este paciente va a tener una glucosa normal en ayunas, pero ya esos 12 microgramos por litro de insulina es una exageración para esa condición. Entonces, en condiciones normales esa insulina debería estar un poco más baja por ese nivel de glucosa. Pero este paciente tiene ya un trastorno ambiental o genético en cuanto a se relaciona con la resistencia a la insulina. Pero claro, no tenemos que esperar que esté por encima de 24 para decir, sí, está elevada la insulina y decir, es un paciente insulinoresistente. Ya en la mitad de ese rango uno lo podría catalogar. Entonces, esta es la parte ya de la parte clínica, de la, o sea, fase 1 clínica de la diabetes tipo 2, y es aquí donde tenemos que intervenir con el tratamiento medicamentoso. Y si lo encontramos a este paciente diabético en una fase más avanzada, 2 o 3, ya también hay que dar otro recurso como el agregar insulina a esta medicina oral o simplemente quedarnos con medicina. Y el objetivo es que esto no aparezca o al menos detenerla en su progresión. Entonces, el tratamiento al inicio de diabético tipo 2, uno podría mantener este algoritmo sabiendo que la metformina en este paciente diabético tipo 2 es lo más útil que tenemos a la mano para vencer esta insulinoresistencia. Después tendremos que agregar y convertir el tratamiento único en un tratamiento combinado. Y por último, podríamos llegar a la necesidad de usar en ese tratamiento combinado una insulina basal, y ya el tratamiento se convertiría en un tratamiento mixto, tabletas e insulina, como lo vamos a ver la próxima semana. O definitivamente el tratamiento de insulina basal bolo, que ya sería para un tratamiento de un diabético tipo 2 en la fase clínica 3, ya cuando no hay péptidos en el examen que seguramente se lo vamos a tener que solicitar. Entonces, la dieta y ejercicio, bueno, ya habíamos dicho que esto queda para la primera parte, para la parte preclínica, en su prediabetes, dieta y ejercicio. Cuando ya estamos en la fase clínica, esto simplemente hay que recordarles que tiene que hacerlo y vamos a empezar con el tratamiento con metformina. Metformina que luego, si los objetivos no se cumplen, vamos a tener que agregar un secretagogo, una sulfoniluria, cualquiera que tengamos a la mano en cuanto al cuadro básico de medicamentos del IES o del ministerio. Y luego, bueno, quedaría la oportunidad para administrar una insulina basal, es decir, metformina más insulina, o la insulina solamente en el tratamiento ya del paciente con basal bolo. Esto como para explicarles las diferentes drogas que uno podría utilizar en el tratamiento, ya sea con biguanidas o con sulfoniluria, que tenemos nosotros a la mano en todo el ámbito de la farmacéutica. Pero solamente la metformina y una variedad de glicacida, que es la glimepiride, que también es una sulfoniluria de segunda o tercera generación, es la que tenemos nosotros en el Ministerio de Salud Pública y en el IES. Todo el resto del arsenal terapéutico no está en el Ministerio de Salud Pública ni está en el IES. También hay otra sulfoniluria, que es la
la glibenclamida, que es una sulfonilurea de primera generación, que también la vamos a tener que utilizar porque en algunos centros hospitalarios o de atención médica de primera línea en cuanto al Ministerio o al Seguro Social, no tienen la glimepiride, que es una droga parecida a la glicacida, y entonces tenemos que recurrir a la glibenclamida. Entonces tenemos en este avance del tratamiento del paciente diabético tipo 2, luego de utilizar una biguanida, que es la metformina, podemos agregar una sulfonilurea en el tratamiento combinado. Sabemos nosotros todos que la sulfonilurea aumenta la secreción del páncreas de insulina, estimula la secreción de insulina a nivel del páncreas, ya sea la glibenclamida, que está en el ministerio, o no está la glicacida, pero está la glimepiride, que también podemos utilizar la una o la otra. Preferentemente la glimepiride porque no tiene efectos tan severos como en cuanto a hipoglicemia como lo tiene la glibenclamida, y ya vamos a ver por qué. En todo caso, lo otro que no está al alcance del cuadro básico de medicamentos son las glimidas, las gliptinas y los análogos de GLP-1. Todos ellos terminan en su acción al final aumentando la secreción de insulina a nivel del páncreas. Es decir, que con el uso de una sulfonilurea, en todo caso, vamos a intervenir en el último momento de la acción, que es la secreción de insulina a nivel del páncreas. Todos estos llegan por pasos previos a aumentar la secreción de insulina a nivel del páncreas, y que seguramente están en el mercado porque intentan mejorar el peso de ciertos pacientes, más que nada con los análogos de GLP-1, y también han salido con algunos resultados de que prolongan la vida de la célula beta al no intervenir de manera directa en cuanto a la estimulación de la insulina. Que solo estas sustancias van a estimular la secreción de insulina en caso de que sean requeridas. Entonces, se cree que estas moléculas podrían alargar la vida de la célula beta, y tampoco no está muy aclarado el asunto. De todas maneras, nosotros tenemos un recurso todavía bastante bueno que hay que saberlo manejar en cuanto a las sulfonilurias en el Ministerio de Salud Pública y en el IES. Entonces, el tratamiento de diabético tipo 2 lo vamos a hacer de inicio con la metformina. La metformina tiene, su mecanismo es baja los niveles de glucosa a nivel periférico porque sensibiliza a la célula en el accionar de la insulina. Es decir, que este paciente está todavía con una reserva importante de insulina, de tal manera que lo único que hace la metformina es mejorar esa sensibilidad. Igual va a ocurrir cuando cuando tengamos que utilizar en un diabético tipo 2 en las fases avanzadas de las etapas clínicas, en las 2 o 3, donde estemos utilizando insulina, posiblemente porque nuestro péptido C ya está ausente en este paciente. Igual vamos a tener que necesitar la metformina porque va a ayudar también a que sea mejor captada, mejor utilizada esa insulina que estamos usando de manera parenteral. Esto les digo porque el diabético tipo 2 tiene ya un trastorno genético en cuanto a la sensibilidad de la acción de la insulina. Entonces, si bien es cierto, la metformina tiene un rol importante en el tratamiento al inicio del diabético tipo 2, luego podría pasar a ser secundario, pero necesario cuando estemos utilizando las insulinas. No produce hipoglicemias, es un normoglucemiante, es decir, que no estimula la secreción de insulina a nivel del páncreas y por lo tanto no genera hipoglicemia. Aumenta la captación, como hemos dicho, de glucosa a nivel periférico y mejora todo el estado metabólico, mejorando también los niveles de colesterol y de triglicéridos en sangre, porque mejora ostensiblemente el estado metabólico.
su mecanismo de acción es disminuye la producción de glucosa porque aumenta la captación periférica de la misma, mejorando la sensibilidad de la acción de la insulina. Los órganos son los órganos hígado y músculos, son los órganos diana de la acción de la insulina y por lo tanto también de la metformina. Disminuye de manera importante la hemoglobina glicosilada hasta 2%, hasta un 2%, es decir, que si nuestro paciente que va a llegar con una hemoglobina seguramente de 10 al inicio del tratamiento, pronto con la medicación va a llegar a 8. Y después vamos viendo cómo mejorar a este paciente ya no solamente con metformina, su hemoglobina glicosilada, sino también con un secretagogo. Depende mucho también de la función del páncreas en cuanto a la producción de péptido C, porque si estaría ausente ya no sería necesario el secretagogo, sino directamente una insulina. Pero bueno, eso lo vamos a ver paso por paso. Disminuye los niveles de insulina en el plasma, claro, porque está actuando mucho mejor, entonces el feedback se corta, ya no va a requerir tanta cantidad de insulina para metabolizar una, menor cantidad de glucosa. Entonces, disminuye los niveles de insulina en sangre y eso mejora el estado de hiperinsulinemia que genera, al menos en la parte clínica, la impronta, esta alcantosis nigricans, pero también genera otros trastornos metabólicos con la generación de aumento de ácidos grasos en sangre. Entonces, esta metformina disminuye la insulina en sangre. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo no? Entonces, cuando el paciente ya está normoglicémico debido a la medicación, ¿se desaparece la acantosis nigricans? En el tiempo, el depósito de este fenómeno o el crecimiento exagerado de esta capa de piel, la capa córnea de la piel, este crecimiento exagerado necesitó muchos años de fenómeno de alteración o de hiperinsulinemia. Entonces, así como se presentó en un largo tiempo, también va a disminuir de manera progresiva hasta desaparecer. Entonces, uno no esperaría, a pesar de que la glucosa la normalicemos con la metformina, uno no esperaría que desaparezca tan pronto la acantosis nigricans. Eso va a tardar un poco más. Lo que sí se va a revertir en pocas semanas es la dislipidemia. Bueno, junto con la diglucemia, ¿no? Pero la impronta de la piel va a tardar un poco en desaparecer, meses o años. Hay que tener en cuenta que la metformina podría generar trastornos que a la persona impidan el uso, como los trastornos gastrointestinales, y podría generar acidosis láctica si su función renal no es adecuada. Entonces hay que tener presente en el uso de la metformina cómo está la función renal midiendo la creatinina cada vez que hagamos un nuevo control. Y tiene un efecto importante en cuanto a la disminución del peso, o al menos evita que aumente de peso esta persona que está usando metformina. Las dosis máximas de la metformina son de 3 gramos, las tabletas vienen de 500 y hay tabletas también de 1000, es decir, que en esta progresión de los ajustes de la medicación, vamos a empezar posiblemente con la tableta de 500 y terminaremos tal vez usando la de 1000 o de 1 gramo 3 veces al día para llegar a la dosis máxima. Esto es lo que se tiene que llegar para descartar la inercia terapéutica. Es decir, que si nosotros vemos un paciente diabético de pocos meses de diagnóstico, recuerden que el diagnóstico no es el inicio de la enfermedad, pero bueno, establezcámoslo como la parte clínica de la enfermedad en el momento que hacemos el diagnóstico. Si no vemos un paciente a meses después de haberse hecho el diagnóstico y sigue con 500 gramos de metformina, 500 miligramos de metformina por día o 2 veces al día, hemos caído en la inercia terapéutica, porque la intensificación del tratamiento
tiene que hacerse muy rápidamente, en corto tiempo, y posiblemente este paciente los 3 gramos de metformina los va a recibir en 2 o 3 o 4 meses después del diagnóstico. Entonces, no podemos permitir que esto ocurra. Tenemos que llevar al paciente, si es que el estado clínico lo exige, los valores de glucosa no están en ayunas en 120, los valores de glucosa postprandiales no están en 140, tenemos que ir progresando en cuanto a el aumento de la dosis hasta llegar a usar las dosis máximas permitidas, que son 3 gramos de metformina. Esto es lo que posiblemente no lo vamos a encontrar en los libros ni en todo lo que ustedes puedan tener al alcance en el tratamiento de diabético tipo 2. Esto es un tema que lo sabemos, pero muy pocas veces lo aplicamos. A las casas farmacéuticas prefieren que este paciente no les vaya bien con la metformina, porque están queriendo penetrar en el mercado unos productos que tienen posiblemente una acción más débil en cuanto a la sensibilidad de la insulina a nivel periférico, pero con mayor rentabilidad. Entonces, caemos fácilmente en la presión, bueno, en la insinuación del visitador en cuanto a decirnos, porque la metformina es una molécula, un comprimido que no vale muy poco, centavos. Entonces vamos a caer en la insinuación de dejar a un lado el uso de la metformina para usar una marca y posiblemente, si no sabemos a cuánto hay que llegar, tampoco esa marca, aunque cueste, no va a tener el objetivo final, que es bajar 2% de su nivel de hemoglobina glicosilada. Disminuye la glucogenólisis porque también mejora la utilidad de glucosa de tal manera que se rompe ese feedback y tiene una acción directa, igual que la insulina. Sabemos nosotros que la insulina rompe el desdoblamiento del glucógeno a glucosa, y la metformina también tiene esa actividad a nivel del hígado en que bloquea el paso de glucógeno a glucosa de manera directa como lo hace la insulina. Disminuye la absorción intestinal de la glucosa por el tema del mejor control metabólico y posiblemente la metformina genera, como vamos a ver más adelante, un sabor metálico que la persona hace que coma menos, tenga menos deseo de comer y por ello va a perder peso y por ello también va a haber menos glucosa disponible en cuanto a la absorción a nivel intestinal. Mejora la captación de glucosa en los tejidos periféricos, como ya habíamos dicho, porque sensibiliza a la acción de la insulina. No afecta, no estimula la secreción de insulina a nivel de la célula beta y por lo tanto no causa hipoglicemia. Es un normoglucemiante. Mejora el perfil de lípido porque mejora el estado metabólico en general y disminuye la hiperinsulinemia y disminuye el apetito por este sabor metálico que genera en estos pacientes con el uso y por lo tanto también disminuye el peso o al menos no deja que progrese. Lo más importante de esta lámina es tener presente que la dosis máxima de metformina son 3 gramos y a eso tenemos que llegar y no caer en la inercia terapéutica. Doctor, una inquietud. ¿Cómo no? O prosigue y al final le hago la pregunta. No, hágame la pregunta mejor. Ah, ya. Estos pacientes que generalmente están tomando metformina, ya, y por ejemplo, si bien esta les hace perder peso, por lo mismo que usted está conversando, ¿qué pasa en estos pacientes diabéticos que antes de tomar esta medicación ellos ya llegan justamente y ya han tenido una pérdida excesiva de peso? ¿Cómo podemos hacer nosotros ese tipo de balance entre la parte farmacológica y cómo ya nos llega el paciente? Sí, es posible que este paciente diabético que llega por primera vez a la consulta tenga pérdida de peso porque ha tenido un gran
descontrol metabólico. Posiblemente tenga una glucosa muy alta que ha generado la pérdida importante de esta glucosa a nivel de la orina y todo el consumo de proteínas para mejorar el nivel de glucosa, aunque sabemos que el problema no está en el nivel de la glucosa, sino que es en el acceso de esa glucosa a nivel periférico. Pero bueno, este paciente podría llegar a un estado catabólico que le ha generado perder mucho peso. Entonces, ahí uno tiene que evaluar la necesidad de iniciar el tratamiento por este gran descontrol metabólico, en iniciar el tratamiento al menos durante 2 o 3 semanas con insulina para mejorar su peso y mejorar su estado general de hiperglucemia. Entonces, buenas tardes, una pregunta. Entonces, a pesar de que sabemos que es un diabético tipo 2 por los antecedentes, hemos visto que este paciente ha perdido peso, pero inicialmente fue un paciente que tenía exceso de peso, que tenía una gran circunferencia abdominal, pero las condiciones clínicas generó la pérdida de peso. Entonces, seguramente este paciente va a tener glucosas muy elevadas y una pérdida importante de peso, donde no conviene iniciar con metformina, sino que más bien restablecer su estado metabólico con una dosis de insulina, al menos en estas primeras semanas. Luego, dejamos a un lado la insulina cuando ya los valores de glucosa estén adecuados, dejamos a un lado la insulina y le empezamos a dar el tratamiento de metformina, como ya se los voy a explicar cómo hacerlo. Hasta ahora es una especie de introducción, pero puede darse el caso de que esto ocurra. Entonces, ahí iniciaremos insulina 2 o 3 semanas y luego pasaremos a la metformina y ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Dígame, señor Andrés. San Andrés. Sí, pero una pregunta, lo que pasa es que yo conozco nutriólogos que envían a sus pacientes para bajar de peso lo que es metformina y ellos no son pacientes diabéticos, pero eso a largo plazo no le causa efectos adversos. En realidad que no tendría por qué causar efectos adversos. Ya en el estado preclínico, en este estado de hiperinsulinemia, uno podría empezar a administrar metformina. De tal manera que ayudaría muchísimo al paciente para no sobrecargar tanto a este páncreas de antemano, a pesar de que sus glucosas no están altas, pero no están altas por la gran cantidad de insulina que está produciendo este paciente obeso. Es decir, que está en el estado preclínico y se mantiene ahí gracias a el esfuerzo que está haciendo el páncreas en cuanto a la secreción de insulina. Y ese esfuerzo en algún momento, en corto tiempo, va a agotar mucho más tempranamente esta célula beta. Entonces, no está mal que uno use metformina si hemos establecido a un paciente que tiene hiperinsulinemia. Habíamos dicho ya de los rangos, entonces, y en el estado preclínico uno haría estos estudios o la relación triglicéridos HDL o la medida de insulina en sangre, que es un poquito más anterior al índice de triglicéridos HDL. En todo caso, si encontramos esta situación, no está mal que uno le dé insulina, metformina a estos pacientes, pero siempre y cuando que haya una relación con la clínica y el laboratorio, no por la intención solamente de bajar de peso, porque sí podríamos generar daños estomacales, algún trastorno no adecuado, no tolerado por el paciente. Entonces, si cumplen las otras condiciones, no está mal. Y no necesariamente este paciente en este estado de preclínico va a necesitar dosis máxima de metformina. Posiblemente con 1 gramo será suficiente para mejorar su insulinoresistencia. Entonces, la metformina es una biguanida. Básicamente los hipoglicemiantes se dividen en biguanidas y en sulfonilurias. La metformina es una biguanida, no es un secretagogo, no genera hipoglicemias y
Hemos dicho ya que disminuye la producción hepática de glucosa, disminuye la absorción de la misma y favorece la sensibilidad de la insulina a nivel periférico. De tal manera que es el tratamiento de primera elección en el paciente diabético tipo 2. Tiene una alta eficacia, reduce el 2% de la hemoglobina glicosilada en dosis progresivas y sin caer en la inercia. No es un hipoglicemiante, no genera hipoglicemias, no es un secretagogo, disminuye el peso o al menos lo mantiene por este mal sabor, un sabor metálico, y es de muy bajo costo. Cuesta centavos cada tableta. Seguramente el paciente va a llegar a necesitar 6 tabletas en el peor de los casos, 6 tabletas por día, y eso no le va a llegar a costar más de $0.50, las 6 tabletas. Pero igual la metformina está en el cuadro básico de medicamentos y lo aportaría sin ningún problema. Lo va a tener el paciente sin ningún problema, porque está en el cuadro básico de medicamentos. Pero si lo tocaría comprarlo, no es una cosa que lo va a descompensar económicamente. Hay un beneficio por todo macrovascular. Recuerden ustedes que uno podría diferenciar entre las hiperglucemias, si son en ayunas o son postprandiales. Unas generarían un daño macrovascular, otros el microvascular, pero en general uno podría decir que hay un beneficio vascular en general. Tiene ciertas limitaciones en cuanto a las alteraciones gastrointestinales que podrían ocurrir, y esto lo que podemos hacer es utilizarlas con la comida, aunque sabemos que su mejor efecto es con el estómago vacío, pero si hay trastornos gastrointestinales que generarían cierta intolerancia, vamos a tener que recomendarlos durante las comidas, que es lo que aliviaría este problema en cuanto a las dispepsias. Y comenzar en dosis bajas siempre, no solamente en ancianos, como lo vamos a ver, porque a pesar de que no es un hipoglicemiante, de todas maneras, eso va a generar que este paciente se adapte mejor y tenga menos problemas gastrointestinales. Y ya habíamos hablado del sabor metálico, que esto ayuda en el tema del deseo de comer y de la pérdida de peso. La acidosis láctica es muy rara porque el diabético tipo 2 tiene una reserva de insulina, es decir, que no va a caer nunca en una cetoacidosis, pero si la función renal no es adecuada, este paciente con metformina podríamos generar este problema. Y la dosis máxima, bueno, ya hemos dicho que es 1000 cada 8 horas. Dosis máxima. Este es el tiempo de acción, de tal manera que uno recomendaría utilizarla con el estómago lleno para tener su mejor efecto. Y esto es lo que nos recomendaría en caso de que haya falla renal. Vamos a tener que suspender la metformina. Nosotros no tenemos que hacer ningún estudio tan importante como este de la filtración glomerular y el clearance en creatinina, pero vamos a tener que pedirle al paciente una creatinina que la pueda hacer el laboratorio que ustedes tengan a la mano, donde estén trabajando en el centro médico que les corresponda, y con un valor de 1.3 o más de creatinina, hay que suspender el tratamiento con metformina. Es decir, que lo podemos usar hasta un valor de creatinina de 1.29. 1.3 hay que suspender el tratamiento. Y no complicarnos la situación solicitando un examen que va a tardar en obtenerlo y vamos a tardar en tomar la acción. De tal manera que es mucho más seguro suspender el tratamiento con una hemoglobina con una creatinina de 1.3 o más. Entonces, la metformina la vamos a utilizar en este paciente. Nuestro primer paciente le vamos a recordar la dieta y el ejercicio y le vamos a dar una receta con 500 miligramos de metformina y se lo vamos a indicar para que se lo tome en la noche, después de la última comida o junto a la última comida, 500 miligramos.
y lo vamos a ver en 10 o 14 días. Perdón, en 10 a 14 días. Sí, y para verlo en ese tiempo le vamos a solicitar una glucosa en ayunas, una glucosa postprandial y una creatinina para ver si nuestro riñón, el riñón de este paciente, le permite seguir utilizando metformina. Y si no hemos logrado el objetivo de glucosa en ayunas de 120 o postprandial de 140, le vamos a aumentar los otros 500 miligramos en la mañana. Y así progresivamente, cada 10 o 14 días, le vamos a ir aumentando 500 miligramos si no llegamos al objetivo. El siguiente paso sería ponerle la 500 miligramos al mediodía. Es decir, ya tenemos una primera dosis de la noche o la comida de la noche, otra 500 miligramos en el desayuno y ya tenemos una tercera dosis en el almuerzo. Y volvemos a solicitar un examen para verlo en 10 días, 2 semanas. Si nuestro paciente sigue con unos valores de creatinina adecuados, por debajo de 1.3, y tiene glucosa no adecuada, no llegan al objetivo que uno espera, vamos a aumentar a 1000 en la noche. Y así 500 miligramos en la mañana y al mediodía, hasta llegar a tener la dosis completa de 3 gramos. Cada vez y siempre que hagamos un control en 10 días o 2 semanas, tenemos que ver cómo están su glucosa en ayunas, su glucosa postprandial y su creatinina, para saber en qué momento de tener el tratamiento, no intensificar más la dosis si nuestro paciente llega a objetivos un poco antes. No tenemos que llegar a 3 gramos con todos los pacientes. Doctor, esa era mi pregunta. O sea, ¿con qué pacientes tenemos que llegar a 3 gramos y con qué pacientes no? Claro, como esto es progresivo, es muy intensivo en el tiempo, esto es 500, 500, 500, en algún momento nuestro paciente va a llegar, un ejemplo, está tomando 3 veces 500 miligramos de metformina. El siguiente control ya nos viene con una glucosa en ayuna de 120. Y nos llega con una glucosa postprandial que corresponde a esa glucosa en ayunas de 140, 160. Y posiblemente ya tengamos, porque también le vamos a poder pedir una hemoglobina glicosilada en el control de 3 meses de la primera visita. Entonces, si este paciente llega con una hemoglobina adecuada, alrededor de 7, y si la glucosa en ayunas está en valores óptimos y la postprandial también, hasta ahí vamos a aumentar la dosis. Si nos viene con estos resultados, con 3 dosis de 500 miligramos, ahí nos mantenemos. Igual seguimos haciendo los controles cada 10 o a 14 días, pero sin modificar la dosis. Esto es así, esto es un control muy cortito, porque el paciente en poco tiempo, en pocos días, se puede descompensar. Entonces, la única manera de estar seguro de que este paciente va a ir bien con la dosis, con la prescripción dada, es haciendo los exámenes muy cercanamente. Y eso es lo que no se va a poder lograr en un paciente que esté manejado por la especialidad en un hospital de otro nivel de atención. Entonces, detenemos el tratamiento cuando ya tengamos los valores óptimos. Y así lo vamos a mantener con esa última receta, lo vamos a mantener en los siguientes controles hasta que veamos que este paciente volvió a presentar algún cambio y necesita hacerse algún ajuste e intensificar el tratamiento. Entonces, luego de recibir este paciente 3 gramos y lamentablemente los objetivos glucémicos no se consiguieron, vamos a tener que pasar a un tratamiento combinado. Entonces vamos a agregar una sulfoniluria a la biguanida, recordando que los otros tratamientos no lo vamos a poder realizar en el ámbito donde vamos a desarrollar nuestro trabajo, como es el Ministerio de Salud Pública y en el IES. En todo caso, esto quedará, el uso de estos productos quedará al libre albedrío del médico, muy posiblemente el médico especialista, en la consulta privada. Entonces, nuestro paso siguiente es agregar una sulfoniluria a estos 3 gramos de metformina. Hay varias en el mercado y la que tenemos en el Ministerio de Salud Pública es la glibenclamida
y la glimepiride, que se incorporó hace poco en el cuadro básico. La glimepiride es una sulfoniluria de segunda generación, la glipizida o glicazida es de tercera generación y la glibenclamida es de primera generación. Esta tiene metabolitos activos, es decir, que podría generar hipoglicemias importantes en los pacientes de edad avanzada y con fallas renales o hepáticas. Entonces, este es el riesgo que se corre usando esta molécula en pacientes de mayor edad o en pacientes que tienen falla renal. Un poco más segura es la glimepiride en cuanto a la hipoglicemia, recordando que todos estos sulfonilurias son secretagogos. Todos van a generar hipoglicemias o descenso de glucosas a un extremo tan grave como las hipoglicemias, que hay que evitarlas que llegue a esa instancia. En todo caso, la glimepirida no genera metabolitos, sus metabolitos son todos inactivos, no hay activos, entonces el riesgo de hipoglicemias es mucho menor. Pero igual hay que tener presente la función renal, porque si no, también estos metabolitos, aunque o la misma molécula entera, podría prolongar su vida en un paciente que tiene ya una falla renal. Es decir que, así como hacíamos los controles de creatinina en los pacientes que usan la metformina, vamos a tener que mantener el control de la creatinina más porque estamos manteniendo la metformina de 3 gramos y más aún ahora porque vamos a usar algunos de estos secretagogos que también necesitan una función renal adecuada. Y este producto hay que tener mucho cuidado con pacientes de edad avanzada porque ya de por sí la función renal se va deteriorando con el paso de los tiempos. Debemos decir que a partir de los 30 años, 10 ml hay un deterioro de 10 en la depuración de creatinina 10 veces cada 10 años se va disminuyendo de manera progresiva, que a partir de los 60 años ya hay una función alrededor de una depuración de creatinina alrededor del 50%. Es decir, que un paciente de 60 años ya tendría que tener mucho cuidado en el uso de la glibenclamida, porque a partir de los 30 años de edad empieza a declinar de manera importante la función renal. A 10 ml por minuto esta depuración de creatinina cada 10 años. Doctor, entonces los pacientes que toman metformina más glibenclamida siempre están en riesgo de realizar hipotensión. Hipoglicemias, más que nada hipoglicemias. Más que nada con la glibenclamida y en pacientes de edad avanzada. Ya, le escuché algo que usted dijo, a partir de los 30 años hay que tener el cuidado del uso con la glibenclamida. No. Le decía en forma general que la función renal se declina de manera progresiva a partir de los 30 años. Pero ya hay una declinación importante a un 50% alrededor de 60, 70 años de edad. Es decir, que ya nuestro paciente de esa edad ya va a tener una creatinina alrededor de 1.3 o más. Pero bueno, nosotros vamos a estar atentos a este paciente porque le vamos a hacer un control de la creatinina cada 2 semanas, cada 10 días. Y muy posiblemente no vamos a caer en ese riesgo de hipoglicemias. De todas maneras, no todos estos productos están, de seguro está la glibenclamida. Muy posiblemente en algún momento la glimepiride ya no la puedan adquirir porque cuesta un poquito más y eso depende del manejo económico. Y bueno, en todo caso, la glibenclamida siempre va a estar en el Ministerio de Salud Pública por lo muy baratita que es. Y vamos también a ver cómo utilizar esta glibenclamida sin generar riesgo de hipoglicemias. Doctor, entonces nosotros siempre tenemos que estar atentos a este tipo de pacientes que reciben metformina y más glibenclamida, aunque hayan iniciado este tipo de tratamiento hace unos 5 meses atrás, siempre hay que estar vigilando esta parte de que en cualquier momento podrían hacer hipoglicemia. Sí, es así. Porque ¿qué pasa? Con la intención de que este paciente llegue a tener un control
de su diabetes, de sus disglicemias, pronto, con la intención de mejorar o ganarle a ese tiempo perdido. Recuerda que este paciente diabético llegó con 10 años de un mal control metabólico. Entonces, nuestro tratamiento tiene que ser intensificado, es decir, no esperar mucho tiempo para modificar una terapéutica. Lo tenemos que hacer en corto tiempo, no caer en la inercia. Entonces, y eso lo vamos a lograr haciendo los controles cada 2 semanas. Les recalco esto porque si ustedes leen los algoritmos, dicen que el paciente va a modificar su medicación y le vamos a hacer un control después de 3 meses. Y eso lo mantiene a estos pacientes en malas condiciones metabólicamente. No van a llegar, o la enfermedad va a agarrar tanto daño que va a terminar en corto tiempo con problemas de otra naturaleza que le van a acercar a la muerte. Entonces, no podemos mantener esa lentitud en cuanto a la actitud del tratamiento de este paciente diabético. Lo tenemos que hacer cada 2 semanas, 10 días, e intensificar la dosis. Y la única manera de saber si no estamos cayendo en una exageración al intensificar la dosis es midiendo los niveles de glucosa en ayuna y glucosa postprandial. Y eso también nos va a indicar la necesidad de aumentar la dosis, o bien mantenerla o disminuirla, porque ya hay ciertos indicativos que podría estar haciendo hipoglicemia. El paciente nos va a contar que en algún momento de la mañana de un día se levantó con las prendas mojadas, es decir, que hubo una sudoración excesiva por hipoglicemia mientras dormía, o cosa que no es habitual en él, tuvo una pesadilla, también es un dato que indica hipoglicemia durante el sueño, o simplemente presentó hipoglicemia durante el día con sudoración y deseos de comer algo dulce. Entonces ya son datos de que estaba causando nuestra intención en ir intensificando la dosis de la medicación, ha generado hipoglicemia. Entonces vamos a tener que retroceder un poco en nuestra indicación y volver a pasar con la receta anterior a los eventos de hipoglicemia. Les cuento que esto no va a pasar si nosotros tenemos el cuidado de verlo cada 2 semanas con estos valores de glucosa en ayunas y glucosa postprandial. Sí. Con respecto a lo que usted nos está diciendo, un profesor una vez nos dijo que él consideraba que el tratamiento está siendo efectivo si se le ocasionaba una hipoglicemia al paciente. Entonces, no, ya me confundí. Sería que, como ejemplo, yo le doy el tratamiento y le ocasiono una hipoglicemia, es como que el máximo hasta donde debo llegar, ¿verdad? No, ya se lo explico. Bueno, es que mire, no es el límite del uso de esta medicación, no es la hipoglicemia. A las hipoglicemias hay que evitarlas. Hacen mucho daño o más daño que los estados de hiperglucemias. Generan una lesión irreversible a nivel cerebral. Y se está pensando en un motivo de Alzheimer en estos pacientes que tienen diabetes y que han tenido algún episodio de hipoglicemia. Entonces, no hay que llegar al intensificar el tratamiento a provocar una hipoglicemia. Tenemos que detenernos antes. Pero podría darse el caso de que ustedes están tratando, ya vamos a ver con la sulfonilurea que se puede haber un mayor riesgo de hipoglicemia, no con la metformina porque es un normoglucemiante, no es un secretagogo. Pero bueno, ya puede ocurrir esto con las glibenclamidas. Pero digo, en esta intensificación del tratamiento cada 10 días, cada 2 semanas, podría presentarnos el paciente en el siguiente control alguna manifestación de esta que ni siquiera él la va a pensar, la va a relacionar con una hipoglicemia. Nos va a contar que tuvo algún episodio y nosotros
en base a eso podemos decir lo que ha hecho es un estado de hipoglicemia. Entonces, vamos a tener que más bien reducir la dosis de la cual generó la hipoglicemia, no mantenerlo con hipoglicemia. Y posiblemente en el control de 10 o 2 semanas, este paciente no va a tener síntomas tan severos de hipoglicemia. Va a ser algo muy ligero. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en corto tiempo. No hemos dejado que la hipoglicemia progrese. En verdad, cuando estemos usando alguna glibenclamida, de 5 o 10 miligramos, que ya vamos a ver cuáles son las dosis, podemos generar esto, pero rápidamente nos vamos a poder dar cuenta. Y como vamos a intensificar de manera no tan abrupta el tratamiento, es muy posible que estos pacientes hagan hipoglicemias y que pasen muy probablemente desapercibidas. Pero nosotros en el interrogatorio le vamos a darnos cuenta qué es lo que le está pasando. De tal manera que definitivamente no, las hipoglicemias no aseguran un buen control metabólico. Todo lo contrario, lo puede alejar a este paciente a que mantenga la medicación. Y eso va a ocurrir muy probablemente, hay que evitarlo con el uso de insulina. La insulina sí genera hipoglicemias importantes y puede darse la casualidad de que un paciente recibiendo insulina deje de comer, entonces un paciente que necesita el apoyo de alguien podría generar hipoglicemia o, caso contrario, haga hipoglicemia porque se saltó alguna comida usando insulina y eso más bien lo va a alejar en el uso de insulina. Ya venía mal porque se lo indicamos y ahora va a tener un pretexto adicional para no usarla. En todo caso, no es la creación de hipoglicemia, no asegura un buen tratamiento, más bien lo aleja de un buen tratamiento a este paciente. Pero como vamos a estarlo vigilando muy cortito, y eso es lo que ustedes tienen que hacer, no seguir los algoritmos de cada 3 meses, porque eso es para el control en un centro de derivación. Y este paciente diabético tipo 2, no sé si ya se lo dije, ya lo manejan en otros países los médicos de familia, los médicos generales, porque cada vez hay mucho más pacientes diabéticos tipo 2 y cada vez hay más complicaciones en estos pacientes. Entonces, ya el accionar del endocrinólogo no es suficiente para el control de esta epidemia que se la conoce actualmente, casi como el coronavirus. Entonces, ustedes tienen que estar frente a este paciente en poco tiempo y llevarlo lo más pronto posible a un control adecuado de sus glicemias. Entonces ya vencieron pasamos a esta segunda etapa donde ya la metformina, 3 gramos, no logró el objetivo y su función renal es adecuada, está por debajo de 1.3. Le vamos a tener que agregar un secretagogo, sulfonilurea o cualquiera que sea, glibenclamida o glibenclamida. Entonces, mire usted que aquí dice que el diabético tipo 2 con normopeso, un poco como la pregunta que me hicieron, bueno, no tanto como normopeso, aquel paciente estaba con una pérdida importante de peso, donde yo les decía que vamos a tener que usar insulina. Pero también puede darse el caso de un diabético tipo 2 con normopeso. Es decir, que en el momento justo de la atención que le hagamos, este paciente era obeso, pero ha empezado a perder peso por su inestabilidad metabólica. Entonces, si es así, uno podría agregar una sulfonilurea de buenas a primeras a este paciente diabético 2. Dejamos a un lado la metformina, ¿no? Y con ello vamos a mejorar el peso porque la insulina es la única hormona que deposita grasa a nivel de la periferia. Entonces, un secretagogo aumentaría la secreción de insulina y con ello mantendría un buen peso o al menos evitaría que lo siga perdiendo. Entonces podríamos darle un tratamiento de glibenclamida a este paciente. Raro, normopeso con diabetes tipo 2, pero en este estado de inestabilidad podría ocurrir. Luego de mantener o regresar al peso de su diabetes inicial, que es muy difícil establecerlo, uno podría nuevamente empezar con el esquema ya establecido, porque en realidad el diabético tipo 2 lo que necesita es metformina.
esta medicación que mejora la sensibilidad de la acción de la insulina a nivel periférico. Y el diabético mellitus tipo 2, que no se controla, como el caso que ya estábamos viendo, como metformina de 3 gramos, entonces ya hay necesidad de agregar una medicación, un tratamiento combinado, que es con una sulfoniluria. Y también podría darse el caso de los otros diabéticos que no son de tipo 2, como el MODY y el ADA, que ya no, en su inicio tiene un PPOC más o menos normal, le podemos dar tratamiento oral con una sulfoniluria, con un secretagogo. A ese MODY y ese LADA no requiere en teoría la metformina. Recuerden que este paciente LADA y MODY es un paciente normotenso, con ligero exceso de peso en algunos casos que tenga resistencia a la insulina, pero generalmente son delgados y con una glucosa no tan alta al inicio de su enfermedad, diferente al diabético tipo 2 que tiene exceso de peso y glucosa muy altas. Entonces este paciente LADA y MODY, en el momento del diagnóstico, ustedes van a establecerlo con estas características, le va a agregar una sulfoniluria y le va a medir también el PeptiOC. En el momento que el PeptiOC desaparezca, vamos a tener que usar en estos diabéticos MODY y LADA insulina. Bueno, ya decidimos usar la glibenclamida y vamos a tener que hacerlo de manera progresiva como lo hicimos con la metformina. Le vamos a decir que este paciente tome 2.5, la tableta viene de 5 miligramos, casi me caigo, la tableta viene de 5 miligramos, entonces le vamos a decir que parta la tableta a la mitad y le vamos a decir que tome 2.5 en el desayuno, 2.5, la mitad de la tableta en el desayuno, y le vamos a hacer un control en 2 semanas. En 2 semanas, 14 días. Después vemos cómo están los valores. Si los valores con ese cambio, con ese aumento, con esa intensificación de la medicación, ya usando sulfonilurias, nuestras glucosas no son óptimas, le aumentaríamos 2.5 de glibenclamida, me refiero a la glibenclamida en el almuerzo. Y así vamos viendo el paciente cómo progresa y después tal vez necesitemos usar 2.5 en la última comida, junto a la última comida, 2.5 de glibenclamida. Y así vamos a ir aumentando de manera progresiva, intensificando el tratamiento hasta usar como dosis máxima 5 miligramos de glibenclamida 3 veces al día. 5 en el desayuno, donde vamos a cubrirlo el paciente después de las 3 dosis de 2.5. No se logró el objetivo, vamos a pasar a 5 miligramos en la mañana y lo vamos a mantener con 2.5 en el almuerzo y 2.5 en la noche. Si con ello Doctor, no cambia... una pregunta. Doctor, sí, sigue Sebastián. Sí, Sigue. Entonces, a estos pacientes hay que darle primero la metformina y si no hay un resultado a los 3 gramos, se aumenta o la glibenclamida se puede dar como monoterapia. No, la glibenclamida la agregamos. Ya pasamos a un tratamiento combinado. Iniciamos con esto, bueno, en la parte preclínica, metformina, y si la metformina añadimos una sulfoniluria. Si a ese tratamiento combinado no logramos los objetivos, le agregamos insulina basal. Si con ese tratamiento combinado y la insulina basal no llegamos a un buen control, pasamos a la insulina basal bolo y mantenemos la metformina porque este paciente diabético tipo 2 tiene insulinoresistencia. Entonces la metformina ya no va a necesitar tantos gramos, posiblemente con 1 gramo sea suficiente para vencer esa insulinoresistencia. Y vamos a darle ya un tratamiento basal bolo de insulina, que lo veríamos la próxima semana. Entonces hay que añadir la sulfoniluria a la metformina. A esos 3 gramos que no fueron suficientes, le vamos a agregar glibenclamida de esa manera. 2.5 en la mañana, 2.5 después en el almuerzo, 2.5 en la noche, y después pasaremos a 5 miligramos, es decir, una tableta en el desayuno, y si las cosas no van bien, seguimos avanzando a 5 miligramos, una tableta en el almuerzo de la glibenclamida, y si también con ello no es suficiente, pasaremos a 5 miligramos
en la noche y hemos añadido esta glibenclamida a la metformina. Es decir, que ya este paciente va a recibir metformina 1000 miligramos en el desayuno, en el almuerzo y en la merienda, y 5 unidades, 5 miligramos de glibenclamida, desayuno, almuerzo y última comida, merienda o cena. Hay en el mercado una medicación que reúne estas dos moléculas, la glibenclamida y la metformina. La glibenclamida la tiene como 2.5 y la metformina como de 500. Es decir que con 2 tabletas de este paciente que ha requerido ya dosis máxima de lo uno y lo otro, con 2 tabletas de esta medicación que se llama glucovance y se la reconoce como 2.5, pero glucovance ya tiene la metformina de 500 miligramos y tiene una glibenclamida de 2.5, entonces le vamos a recomendar a este paciente que tome 2 glucovance, 2.5 en el desayuno, 2 glucovance igual en el almuerzo y 2 glucovance en la noche, en la última comida. Es decir, que ya este producto está preparado para obtener dosis máximas tanto de la metformina como la glibenclamida. Como yo les había dicho, hay otra medicación que está en el mercado, que está en el Ministerio de Salud Pública, que es la glimepiride. La glibenclamida, el nombre comercial es el Glicen de 5 miligramos, la glibenclamida. La glimepiride en el mercado está como Amaril y viene de 2 miligramos. Entonces, podemos utilizar en vez de la glibenclamida la Amaril o la glimepiride porque tiene menos efectos adversos como hipoglicemias severas. Entonces, recordando aquí que la dosis máxima, bueno, es 15 miligramos, no 20. Vamos a hacer un poquito más, menos agresivos. Vamos a dosis máxima de 15 miligramos de glibenclamida por día. Dosis usual 2.5 y progresivos hasta 15. Y la glicacida, que no está en el Ministerio de Salud Pública, son tabletas de 80 miligramos y la dosis máxima va a ser de 320 miligramos por día. Esta tableta, esta glicacida, que es el Diamicron MR, que tiene una liberación lenta, se la va a utilizar siempre en una sola dosis por este tema de la liberación lenta. Entonces podemos utilizar hasta 4 tabletas juntas de glicacida para llegar a tener la dosis máxima de 320 miligramos. Pero bueno, no es el caso. Ténganlo presente, el Diamicron MR es una molécula de última generación en cuanto a las sulfonilurias, que podríamos llegar a tener usarla de manera óptima hasta 4 tabletas de 80 miligramos. Hay tabletas en el mercado de 120, pero bueno, quedémonos que vamos a empezar con la de 80, que posiblemente el 80 sean insuficientes, que muy probablemente se va a quedar con 160, pero que podemos llegar a tener dosis máxima de 320 de este Diamicron MR de la glicacida en reemplazo de la glibenclamida, porque en realidad tiene una asterisco importante en cuanto a la producción de hipoglicemias. Inclusive se la pone como este distintivo que es de muerte, ¿no? Por la hipoglicemia que podría estar ocasionando. Entonces, la glipizide un poco menos, la glicacida son sulfonilurias de última generación, y la glimepiride también genera hipoglicemia, pero no tanto como la glibenclamida. Entonces, la glimepiride la podemos reemplazar porque sí está en el cuadro básico, y vamos a usar 2 miligramos después de haber agotado los 3 gramos de metformina. Vamos a tener que añadir una sulfoniluria y vamos a elegir la glimepiride que existe en el cuadro básico. Dejamos a un lado la glimepiride, la glibenclamida, vamos a usar la glimepiride y así mismo vamos a empezar con la mitad, media tableta de Amaril, y la vamos a utilizar en la noche. Resulta ser que la glimepiride, igual que la metformina, igual que la insulina, tiene un efecto a nivel del hepático en cuanto a la conversión de glucosa a partir de glucógeno. Entonces, este inicio de tratamiento añadido a la metformina con glimepiride lo vamos a empezar en la noche. Así como lo habíamos hecho con la metformina, que empezábamos en la noche, acá también vamos a empezar en la noche la mitad. Y después vemos en 10 a 14 días cómo va la cosa
y le vamos a agregar la mitad en el desayuno si no va bien, la situación no va bien. Y después pasaremos a la mitad en el almuerzo, con la intención de llevar al paciente a valores óptimos de glucosa en ayunas y postprandial. Pero tengamos presente que podemos llegar a usar dosis máxima de 6 miligramos, es decir, que podemos utilizar 2 miligramos de Amaril en la noche, en la mañana y al mediodía. En esa proyección de este paciente cada 10 días o 2 semanas. Es verdad que intensificamos el tratamiento, pero no le damos mucho tiempo para no generar mucho daño en cuanto a las hipoglicemias. Y le vamos a pedir siempre el valor de creatinina, porque sabemos que por encima de 1.3 o más, hay que suspender todo, mejor dicho, metformina y glibenclamida o lo que estemos usando, y pasamos directamente al uso de insulina. Insulina como lo vamos a ver la próxima semana. Entonces la glibenclamida dosis máxima de 15 miligramos, 5, 5 y 5. La glicacida 320, 4 tabletas juntas, por el tema de liberación lenta en la mañana, como dosis máximas. Y la glibenclamida 6, tampoco no vamos a llegar a 8, hagamos dosis inicial de 1 miligramos hasta 6 miligramos por día como dosis máxima de la glibenclamida. Si con 3 gramos de metformina y 6 miligramos de glibenclamida o 15 miligramos de glibenclamida, definitivamente nuestro paciente va a necesitar una insulina basal y mantenemos las dosis máximas de estos dos hipoglicemiantes, siempre y cuando la función renal lo permita. Es decir, que la insulina basal se la vamos a agregar, y la próxima semana lo vamos a ver más detalladamente, se lo vamos a agregar cuando este paciente con 3 gramos de metformina y 6 miligramos de glibenclamida no llegaron a tener los valores óptimos. Entonces le vamos a añadir insulina, como nos había dicho ya el algoritmo en el manejo del paciente diabético tipo 2. Añadir insulina basal, es decir, metformina, luego sulfonilurea, más sulfonilurea y luego más insulina, hasta tratar de llegar a valores óptimos de glucosa en ayunas y glucosa postprandial y una hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Si esto no ocurre, bueno, nos vamos a tener que pasar a metformina, una dosis menor, a 3 gramos, y insulina basal bolo, como lo vamos a ver la próxima semana. Doctor, ¿la glibenclamida es la que ofrece el Ministerio de Salud? La glibenclamida junto con la glibenclamida. Es probable que la glibenclamida en algún momento no haya, porque cuesta un poquito más. Y acá el tema, en la salud pública, el tema económico es de pensarlo. Entonces, lo que nunca va a faltar es la glibenclamida, pero ustedes tienen las herramientas ya necesarias para evitar hipoglicemia usando este hipoglicemiante potente que se podría agravar el uso en pacientes con edad avanzada. Es decir, que empezándolo a usar con dosis mínimas, pequeñitas, y progresar así mismo con dosis pequeñas hasta llegar a obtener dosis máxima de 15 miligramos de este hipoglicemiante severo como es la glibenclamida. Pero también la glibenclamida es probable que lo encontremos en el Ministerio de Salud Pública. Y la metformina seguro que está. A ver. Entonces, aquí me queda una inquietud. ¿Por qué si la glibenclamida tiene ese asterisco como usted lo está marcando, hasta tiene la esta de que nos va a causar daño, ¿por qué nos ofrece eso el Estado? 2, entonces mi paciente a largo plazo indirectamente también va a tener problemas con la glibenclamida, aún iniciando con dosis de 2.5 y que después va a instalar 5. Entonces, me queda esa inquietud, porque si bien es cierto, tiene sus riesgos, ¿qué va a pasar a largo plazo con mi paciente que lo voy a mantener con este tipo de medicación? Correcto.
Mire, esto es lo que se pregoniza en cuanto al tratamiento de este diabético tipo 2. En esta etapa ya, en este periodo de combinado, de terapia combinada, biguanida y sulfonilurias. Y lo único que ha hecho el Estado es más o menos tener a la mano medicación que genere un buen control en cuanto a este paciente diabético. Lo malo es que si usamos esta medicación, tenemos que tener presente lo que puede ocurrir y tenemos que adelantarnos un poquito a los hechos, a las hipoglicemias. No esperar que este paciente las presente y no por ello dejarla de usar, ¿no? Es lo que tenemos, es lo que tenemos. Ojalá haya la posibilidad económica del Estado para usar una sulfoniluria de última generación para no pensar en el riesgo de hipoglicemias. De todas maneras, cualquier sulfoniluria, y como la insulina mismo, ya la vamos a ver, generan hipoglicemias en algo. Si no las evitamos, la vamos a generar, a crear. Entonces, cualquiera que estemos utilizando, cualquier medicación, secretagogo o insulina, tenemos que tener presente que puede haber hipoglicemia. Pero ¿cómo la vamos a evitar? Mire usted que si yo logro tener a un paciente con metformina 3 gramos por día y glibenclamida 5 miligramos 3 veces al día, y ya en nuestros controles de la intensificación de la dosis no ha venido presentando hipoglicemias, es muy probable que esa dosis tampoco, dosis máxima, le vayan a generar hipoglicemias. Pero hemos tenido que recurrir a un control muy cortito, entre 10 días y 2 semanas, de exámenes de glucosa en ayunas y glucosa postprandial. De esa manera nos aseguramos que no estamos generando daños. Y si esto, en el control que uno haga después de este paciente que ya vino bien con 3 gramos de metformina y 15 miligramos de glibenclamida, ya vino bien en la semana, el control anterior, y en el control siguiente también viene bien, lo vamos a mantener con esa medicación porque estamos seguros que no está generando hipoglicemia. Pero tampoco le vamos a poder decir, váyase y en 3 meses regrese. Eso sería un grave error. Mandarlo con dosis máximas de estos secretagogos es generar un problema importante en este paciente. Por eso el control tiene que ser cada 10 días, cada 2 semanas. No podemos darle el chance a que esto, a que haya hipoglicemia por el espacio en el control de la cita. En todo caso, si ustedes no lo van a poder hacer, no lo hagan. Si no van a poder controlar a este paciente tan cortito en el tiempo, no lo hagan, porque más es el daño que van a ocasionar que el beneficio. Entonces siempre hay que pensar el costo y el beneficio. Si no están en capacidad de llevar un control de esta manera, con glucosa en ayunas, glucosa postprandial y creatinina cada 10 días, cada 2 semanas, es mejor que no lo hagamos cuando ya estemos usando un secretagogo de esta naturaleza. Entonces, no por la cronicidad, lo que usted me decía en la última parte, no por la cronicidad del uso, es que lo vamos a llevar a una hipoglicemia. La cronicidad del uso de la glibenclamida es la necesidad del paciente. Mire usted que si después de varios controles de haber utilizado 3 gramos de metformina y 15 miligramos de glibenclamida, después de varios controles que le hayamos hecho cada 10 días, cada 2 semanas, este paciente vuelve a tener glucosas elevadas, tenemos que agregar insulina. Ya dejamos esa etapa del tratamiento combinado de dosis máxima de metformina y de glibenclamida
y le vamos a agregar insulina, porque eso es la evolución natural del paciente diabético. Si recordamos una gráfica de la declinación de la célula beta en este paciente diabético, es progresivo y se cumple más o menos en 20 años. Es decir, que nosotros no podemos decirle a este paciente, váyase con esta receta y lo vemos mucho después. No, este deterioro es progresivo. Es decir, que probablemente va a estar bien con una receta de 3 gramos de metformina y 15 miligramos de glibenclamida 3, 4 meses, pero no más de ello. Pero no por ello, con esa seguridad no le vamos a decir, venga usted en 3 meses. Porque puede pasar algo antes. Puede haber una medicación que le deterioró un poco más la función renal. Y ya esa creatinina que la teníamos 2 semanas atrás de 1.3, tomó una ciclofosfamida o algo que le generó un daño renal. Entonces este paciente ya va a venir en 10 días después con una creatinina de 1.4, 1.5 y ya no podemos usar la glibenclamida. Pero tampoco no le dimos mucho tiempo a eso, a esa circunstancia. Por eso es intensificar el tratamiento, pero en un control cercano, 10 días, 2 semanas. Eso no lo vamos a poder hacer los médicos en un hospital por la especialidad, pero sí lo pueden hacer los médicos generales, porque están en capacidad de hacerlo ahora y porque posiblemente el tiempo y la dedicación lo amerite a este paciente diabético tipo 2. Seguramente ustedes van a ver como médico general un sinnúmero de otras patologías, erisipela, bueno, hipertensión, todo lo demás. Pero este diabético es por el daño de la enfermedad en el tiempo que generaría complicaciones vasculares, amerita un poquito más de atención y cuidado, intensificar la dosis y no de abandonarlo tanto tiempo con una receta. Verlo en corto tiempo. Y otra pauta es intensificar el tratamiento. No podemos hacer una receta de 500 miligramos de metformina y verlo en 3 meses. Eso tampoco debemos hacerlo. Entonces, bueno, ya hemos cumplido con el tratamiento combinado de metformina 3 gramos, glibenclamida o glibenclamida 6 o 15, depende de lo que estemos usando. Y nuestro paciente ya cumplió con dosis máximas y sigue con glucosa elevada, entonces tenemos que agregar una insulina basal, como lo vamos a ver la próxima semana. En el caso del paciente modilada, que empezamos con un secretagogo, si el péptido C es ausente y usamos un secretagogo posiblemente a dosis máxima, porque este paciente no va a necesitar metformina, sino siempre de inicio un secretagogo. Si estamos utilizando un secretagogo a dosis máxima, cualquiera que sea, glibenclamida o glibenclamida, y nuestro péptido C, antes de llegar a dosis máxima, se presenta como bajo o ausente, entonces ya va a pasar directamente a una insulina terapia basal bolo, porque el basal y medicación, añadir la insulina basal es solamente en el caso del tratamiento diabético tipo 2. Ahora me explico mejor. El MODI helada no empezó con metformina, el MODI helada empezó con un secretagogo. De añadir insulina basal al tratamiento de sulfoniluria y metformina es solo el caso del diabético tipo 2. El caso del MODI helada, empezamos con una sulfoniluria, con un secretagogo, y pasamos a insulina con basal bolo directamente a esta última etapa, ni siquiera con metformina, sino una insulina basal bolo de 2 dosis, generalmente son 3 dosis de basal bolo. Entonces hay que tener esa diferencia, ¿no? En cuanto al diabético modilada y al diabético tipo 2. El diabético tipo 2 es el que va a cumplir este esquema y el modilada un esquema totalmente distinto. Entonces, una vez que uno ya... Una pregunta. Sí. ¿Sí me escuchan? Sí, cómo no. Estábamos hablando de las dosis máximas. O sea,
en cualquiera de esos pacientes queremos llegar a esa dosis máxima. Y una vez que llegamos a la dosis máxima ya no es recomendable volver atrás. O sea, hasta que se muera ese paciente va a estar en dosis máxima. Sí, porque su enfermedad no desaparece. O sea, significa que con dosis mínimas no le sirve. Bueno, podríamos tener un paciente que empiece el tratamiento con 500 miligramos de metformina y al siguiente control vino con glucosas normales. Glucosas adecuadas de 120 y 140 en diferentes momentos. Entonces, este paciente va a quedar con 500 miligramos de metformina hasta un siguiente control. No estamos obligados a intensificar el tratamiento si el paciente no lo amerita. Es verdad también que no esperemos que este paciente con glibenclamida y metformina se mantenga por mucho tiempo, porque, como habíamos dicho, el deterioro del renal es progresivo también en cualquier paciente, en cualquier individuo. Deteriora un 10 ml por cada 10 años su clearance de creatinina. Entonces, este paciente no va a tener la vida, años, esta medicación, porque su función renal, su creatinina de 1.3, pronto 5 años, si nosotros intervenimos. Si no intervenimos de esta manera, más pronto va a tener su falla renal. Pero bueno, estas dosis máximas que hemos logrado darle a este paciente por la necesidad de que íbamos viendo en el aumento de la dosis, no obteníamos los óptimos resultados de glucosa, íbamos aumentando la dosis, primero de la metformina, luego agregamos sulfonilureas, y con dosis máxima tampoco logramos obtener, siempre midiendo la función renal. Entonces, en ese momento le vamos a tener que agregar una insulina basal. Y no estamos obligados, porque en algún momento nuestro paciente va a tener una función renal deteriorada, entonces ya estamos obligados a suspender esta sulfonilurea, esta metformina, porque su riñón no lo va a permitir. Entonces, no es así tampoco una cosa. Esto es muy dinámico. Por eso la medicina en general es arte y es ciencia, ¿no? Y acá se ve mucha arte en el tratamiento del diabético. Lo hemos visto ahora y lo vamos a ver también con el uso de la insulina. Hay mucha parte en que hay que idearse la mejor forma de tratarlo a este paciente diabético. No distanciarse mucho en los controles porque le vamos a causar daño. Con el uso de insulina o con cualquiera de estos secretagogos. Entonces, para las próximas semanas, la tercera y última de hidrato de carbono y lípido, tenemos el uso de insulina. Esto es una insulina que no está en el Ministerio de Salud Pública. Esta es la insulina regular. Se acerca mucho a la curva que hace una Lispro, que es de acción ultra rápida y corta en el tiempo. Esta no es tan rápida en el inicio de su acción, la regular, que sí está en el ministerio, y desaparece un poquito después su acción. Es decir, que tiene ciertos inconvenientes, y ya lo vamos a explicar la próxima semana, cómo corregirlos, cómo mejorarlas, estas insulinas. Y tenemos otra insulina en el ministerio, que es la NPH, que tiene una acción un poquito más larga y que tiene un efecto importante 6 u 8 horas después de administrada, que también va a ser muy útil en el uso de una insulina basal bolo, como lo vamos a ver la próxima semana. Y esta es la otra insulina que existe en el ministerio, que es la glargina, que se reincorporó el año 2019, se la puso en el cuadro básico de medicación. Entonces también está a la mano esta insulina, que es de mucho beneficio para los pacientes. ¿Alguna pregunta? Doctor, una pregunta. ¿Cómo no? Si por algún motivo viene mi paciente, digamos, con una glucosa en ayunos de 200 miligramos y postprandial de casi 300,
¿Tenemos que iniciar directamente con metformina o podemos utilizar algún otro medicamento para disminuir esos niveles de glicemia e empezar con metformina? Todo depende del peso de este paciente. Si este paciente está perdiendo peso o está con un peso normal, de acuerdo a la talla, y que semanas anteriores o meses anteriores tenía exceso de peso, entonces lo podemos catalogar como un paciente que necesita mejorar su nivel de insulina. En este caso, vamos a tener que utilizar ya no la metformina, sino un secretagogo, cualquiera que sea. Y luego de corregir o mejorar su peso o estabilizar su peso, iniciar con el tratamiento que en realidad este paciente necesita por ser un diabético tipo 2. Lo importante aquí en este paciente es delgado, es tratar de definir si era obeso o es un MODY o un LADA, ¿no? Porque también ahí el secretagogo lo va a requerir de mucho más tiempo si es un LADA o es un MODY. Pero acá este paciente con glucosas elevadas, como las que tiene, y que posiblemente no es la característica de un MODY y de un LADA, este paciente va a requerir por un peso bajo o disminuido un secretagogo al inicio. Pero si no está con exceso de peso y con estas glucosas elevadas, va a requerir un esquema como el que hemos explicado con metformina de inicio. Entonces depende mucho del peso. Gracias.